En lo más profundo del corazón de la selva amazónica se encuentra la mayor concentración de islas fluviales del mundo. A miles de kilómetros del océano más cercano, aquí se dan algunos de los hábitats más insólitos de la Tierra. Varadas en el poderoso río Negro, estas islas son engullidas por las inundaciones estacionales que transforman completamente el paisaje. Todos los seres que viven aquí se ven obligados a adaptarse o morir. Así es la vida en la selva flotante del Amazonas. Las islas más salvajes. Las islas del Amazonas. La selva flotante. La selva amazónica cubre 4 millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta. Ocupa casi la mitad del continente sudamericano y la alimenta el poderoso río Amazonas. Y en su corazón hay dos grandes grupos de islas. Son los archipiélagos de Anavilanas y Marigua. Son más de 1000 islas salpicadas a lo largo del río Negro, el mayor afluente del río Amazonas. Y juntas constituyen la mayor colección de islas fluviales del mundo. A miles de kilómetros del océano más cercano, estos archipiélagos fluviales son únicos. No están rodeados por arrecifes de coral y aguas cristalinas, sino por selva inundada y peligros ocultos. Aquí habitan algunas de las criaturas más extrañas del mundo. Inundadas durante 6 meses al año, estas islas son una masa de árboles sumergidos y plantas trepadoras. Este es un mundo sin igual. El suelo de la selva se convierte en el lecho del río. Los peces comen en las copas de los árboles y las criaturas de las profundidades acechan a los habitantes del dosel arbóreo. Estamos en mayo y el nivel del agua empieza a subir. La vida de los animales que han hecho de las islas su hogar da un giro dramático. Aquí solo viven 2 primates, los monos aulladores y los más numerosos monos ardilla que dominan el dosel arbóreo. Dado que pasan gran parte del año aislados de tierra firme, han aprendido a adaptarse a la vida sobre el agua. A primera hora de la mañana, un numeroso grupo sale en busca de comida. Los monos aprovechan al máximo la luz del día para sus expediciones por el dosel arbóreo. Lo que están buscando son las frutas, flores e insectos en los que se basa su dieta.
Su larga cola les ayuda a mantener el equilibrio. Y gracias a sus hábiles manos y pies son capaces de explorar cualquier posibilidad de encontrar alimento. Pero en el dosel arbóreo no abunda la comida. Rodeados por el agua, los archipiélagos no ofrecen la abundancia de comida de la que disfrutan los monos en el resto de la selva amazónica. Algunos de los machos jóvenes no parecen muy impresionados por lo que ven y deciden explorar los niveles inferiores de la selva inundada. La recompensa lo merece. Los monos jóvenes poseen una gran agudeza visual y son capaces de localizar comida en la densa vegetación con facilidad. Han encontrado una de sus comidas favoritas. El dulce néctar de las flores de Clitoria es irresistible. Después de una larga mañana comiendo, uno de los jóvenes necesita desesperadamente un trago de agua. Pero es muy arriesgado. En el agua acechan los caimanes negros. Un grito de alarma le pone en alerta, pero todavía no está fuera de peligro. El menor desliz puede ser fatal para el intrépido primate. Finalmente consigue volver a las alturas donde se siente seguro, por ahora. Los reptiles gigantes no son los únicos predadores que merodean por estas aguas. Pero ninguno de ellos tiene una reputación más temible que la piraña. La presencia de sangre en el agua desencadena una frenética carnicería. Estas pirañas de vientre rojo podrían devorar un mono y dejar sus huesos limpios en cuestión de segundos. Sus mandíbulas erizadas de afilados dientes están diseñadas para cortar limpiamente pequeños pedazos de carne. Mientras las aguas continúan subiendo, muchos animales quedan aislados. Un perezoso de 3 dedos se ve obligado a vadear estas aguas traicioneras en busca de un nuevo hogar. A pesar del peligro que implica, no tiene más remedio. Aunque están adaptados a la vida en las copas de los árboles, los perezosos son sorprendentemente buenos nadadores. Se impulsan eficazmente con sus largos brazos y de hecho en el agua se mueven mucho más rápido que en tierra. Pero no lo suficiente para pasar desapercibido. La anaconda verde siempre está interesada en una comida fácil.
Esta es una oportunidad demasiado buena para que uno de los depredadores más temibles de la selva la deje pasar. Las serpientes tienen unos quimiorreceptores en la lengua que les permiten percibir los movimientos de sus presas a través del agua. Finalmente el perezoso llega a un árbol adecuado, pero el camino hasta la copa es largo. Y el tiempo juega en su contra. Una vez atrapado, el perezoso no tiene ninguna posibilidad de escapar. Después de tan abundante comida, el reptil gigante no necesitará volver a cazar en semanas o incluso meses. La vida en las islas del río cambia sin cesar mientras el nivel del agua sigue subiendo. Las aguas que inundan la selva se originan a cientos de kilómetros de distancia, en las cumbres de los Andes. En diciembre, cuando las temperaturas empiezan a subir, el agua del deshielo de las montañas empieza a alimentar los numerosos afluentes del Amazonas. En su viaje hacia el este van aunando fuerzas. Las lluvias aportan aún más agua y la estación húmeda da comienzo de verdad. En el Río Negro, la lluvia no se mide en centímetros, sino en metros. El río supera sus orillas y se desborda inundando las islas. Por asombroso que parezca, la selva tropical genera casi la mitad de la lluvia que recibe cada año. La otra mitad llega arrastrada por el viento desde el Océano Atlántico. Las islas de los archipiélagos de Anavilanas y Marigua se transforman. El agua llega a extenderse hasta 20 kilómetros más allá de ambas riberas. Islas enteras desaparecen bajo el agua, y en algunos lugares apenas quedan visibles las copas de los árboles. En junio, el nivel del agua puede haber ascendido hasta 10 metros, pero todavía tiene que subir más. Densas cortinas verdes ocultan el misterioso mundo interior de las islas. Los árboles y las plantas han desarrollado diferentes técnicas para sobrevivir a los meses que tienen que pasar bajo el agua. Algunas entran en una especie de hibernación. Otras pierden todas sus hojas. Y algunas incluso continúan fotosintetizando a pesar de estar sumergidas. En todas las islas del río los animales se adaptan a los nuevos desafíos que plantea la subida de las aguas. Más de 200 especies de pájaros viven en las islas del archipiélago de Anavilanas. Mientras unos se dedican a buscar comida, otros están buscando amor. Al vivir fuera del alcance de las aguas, los pájaros pueden dedicar todas sus energías al cortejo. Este ermitaño gargantifusco macho utiliza su canto y una sencilla exhibición de su plumaje para atraer a una posible compañera.
Aunque el despliegue de las plumas de su cola es muy atractivo, por lo general es el canto más armonioso el que conquista el corazón de la hembra. En lo más profundo de la selva, otro pájaro se esfuerza bastante más por encontrar pareja. Es el saltarín cola de alambre. Hay más de 50 especies de saltarines en el mundo y la mayoría de ellas se encuentran en las selvas de América del Sur. Son las plumas finas y rígidas de la cola las que le dan su nombre. Un macho escruta la selva desde su escenario privado. Está preparado para comenzar su exhibición en cuanto aparezca una hembra. Y no tarda en presentarse una. Pero a diferencia de la mayoría de los saltarines que realizan la danza del cortejo solos, los cola de alambre bailan por pares para intentar ganarse la aprobación de las hembras. Los dos machos salen a escena. Esto es un duelo, y los dos están desesperados por impresionar a la dama. La hembra observa y compara a sus pretendientes desde lejos. No pierde de vista un solo detalle de la ejecución. Pero la actuación termina con una demostración de superioridad y la hembra hace su elección. Todo lo que puede hacer el perdedor es quedarse mirando cómo ella se marcha con el vencedor. Los saltarines no son los únicos habitantes de la isla que quieren perpetuar sus genes a toda costa. En los dos archipiélagos, los árboles más grandes y veteranos llevan todo el año esperando que llegue la crecida de las aguas. Ahora, por fin, tienen lo que estaban esperando. Los árboles se sirven del agua para diseminar sus semillas lo más lejos posible. Las vainas de la pachira acuática han pasado toda la estación seca madurando. Ahora empiezan a abrirse espectacularmente mostrando sus semillas escondidas en una bola gigante de algodón. El viento se encarga de dispersar las semillas, cada una de ellas con su propio paracaídas para aterrizar lo más lejos posible. Las semillas viajarán de unas islas a otras y con suerte germinarán en los lugares donde aterricen, contribuyendo a la regeneración de la selva. Pero las pachiras tienen que darse prisa. La comida no pasa desapercibida durante mucho tiempo en estas islas.
A los pericos tui les encantan las vainas de semillas recién abiertas. Y este es uno de sus árboles favoritos. Utilizan el pico para separar las semillas de su envoltorio algodonoso. Los hambrientos pericos tardan pocos minutos en dejar una vaina limpia. Pero en esta época del año hay más comida de la que pueden consumir. Así que pasan rápidamente al siguiente árbol. Los pericos no son los únicos animales que aprovechan la abundancia de fruta en los árboles. Algunas semillas intentan alcanzar la libertad y caen lentamente hacia la superficie del agua, donde aguardan más bocas hambrientas. Mientras los árboles se adaptan a la vida en el agua, los peces se habitúan a vivir entre los árboles. Los bricon, también llamados truchas sudamericanas, saltan en el aire para hacerse antes que nadie con las semillas que caen de las alturas. Pueden saltar hasta 4 veces la longitud de su cuerpo para capturar una semilla. Cada bocado es una valiosa fuente de proteínas para el pez hambriento. Aunque las semillas de la pachira acuática no duran mucho, algunos árboles han aprendido a utilizar a los peces en su beneficio. Estas selvas inundadas del Amazonas son el único lugar del mundo donde los peces son los principales propagadores de las semillas. Los árboles tienen a su disposición más de 200 especies de peces para diseminar sus simientes. Muchos de ellos se comen el fruto carnoso y a continuación escupen las duras semillas. Al hacerlo están ayudando a los árboles a distribuir sus simientes por los 2 archipiélagos. Las islas sumergidas reciben a numerosos visitantes acuáticos de diferentes formas y tamaños. Pero a pesar de la abundancia de comida, la vida en las islas no es siempre fácil para los peces. La gran cantidad de hojas en descomposición que hay en el agua hacen descender los niveles de oxígeno. Las bacterias y otros microorganismos consumen el oxígeno del agua al descomponer las hojas. Y según se va agotando el oxígeno de los ríos, cada vez queda menos para los animales que viven aquí. La anguila eléctrica es un depredador mortífero. Pero sin un suministro regular de oxígeno no puede cazar.
Como otros muchos peces de estas oscuras aguas, se ve obligado a salir a la superficie para respirar. Su boca hace las veces de pulmón, absorbiendo oxígeno del mundo exterior. Otro pez que respira aire es el gigantesco pirarucú, cuya mandíbula afilada recuerda al lucio. Es uno de los mayores peces de agua dulce conocidos. Un ejemplar adulto puede llegar a pesar 200 kilos. Es un monstruo de 3 metros de longitud que tiene que salir a la superficie cada 10 o 15 minutos para coger aire. Este gigante acorazado ha conseguido sobrevivir durante casi 100 millones de años. Los archipiélagos de Anavilanas y Marigua siguen proporcionando refugio a estas y otras muchas criaturas. Estas viejas islas se formaron durante un periodo de cambios en el Amazonas hace más de 1500 años. Entonces, las oscuras aguas del Río Negro no fluían tan libremente hacia el poderoso Amazonas. En ese momento, el fluir de las aguas era mucho más lento. Los sedimentos procedentes del río Branco más al norte empezaron a acumularse. Alimentadas por las aguas del curso alto del Río Negro, empezaron a formarse manchas de selva. Y se desarrollaron hasta convertirse en las islas que vemos hoy en día. Con el paso del tiempo, el caudal del Río Negro fue creciendo y empezó a verter sus aguas de nuevo al Amazonas. Las islas permanecieron y han sobrevivido hasta nuestros días. Pero probablemente no existirían si no fuese por las ricas aguas del río Branco, donde hasta el día de hoy la vida no solamente se mantiene, sino que florece. Uno de los habitantes más carismáticos del río Branco es la nutria gigante. Las nutrias pasan la mayor parte del tiempo cazando. Al atacar en manada, consiguen acorralar a los peces para después ir matándolos uno a uno. El pescado fresco es un desayuno perfecto. Las nutrias necesitan una gran cantidad de comida para mantener su activo estilo de vida y pueden devorar hasta 4 kilos de pescado al día. Atrapan los peces con sus mandíbulas y los sujetan con las patas delanteras mientras los devoran con escamas incluidas. Pero estos despiadados predadores también tienen su lado amable, y cuando han terminado de comer, llega la hora de jugar. Las nutrias gigantes viven en grandes grupos familiares, y todavía pasará un tiempo antes de que las crías nacidas el año pasado se independicen y formen sus propias familias.
La vida familiar gira alrededor de la madriguera. La madre se mantiene oculta mientras cría a la siguiente generación. El grupo tiene varias madrigueras repartidas por su territorio y se traslada regularmente de una a otra para no agotar sus zonas de caza y para evitar ser detectado por los depredadores. Hay que trasladar hasta el agua a las crías de pocos meses que aún son demasiado jóvenes para nadar. La familia se aleja río arriba. Al llegar a la siguiente madriguera, la tarea más urgente es meter a las crías en el interior donde estarán seguras. El padre monta guardia mientras la familia se instala en el nuevo hogar. Los machos marcan con su olor la entrada de la madriguera para advertir a posibles intrusos que no son bienvenidos. Es una mezcla de olor acre que mantiene a distancia incluso a los vecinos más entrometidos. A lo largo del río Branco, la vida florece en las aguas ricas en sedimentos. En las riberas abundan los animales salvajes. Entre ellos, los roedores más grandes del mundo. Parientes cercanos del conejillo de Indias, los capibaras se encuentran en su elemento tanto en tierra como en el agua. Pero la abundancia de animales atrae visitas no deseadas. Un jaguar acecha en la orilla. Un capibara es una sabrosa y abundante comida. El mayor depredador del Amazonas rara vez se encuentra lejos de los ríos, y la abundancia de comida en el Branco lo convierte en un territorio de caza ideal. Cuando tienen que escapar de una amenaza, estos roedores gigantes pueden sumergirse y permanecer bajo el agua hasta 5 minutos. El jaguar se aleja en silencio para continuar buscando una presa. De vuelta en las islas del río, algo rompe la paz a media mañana. En todo el archipiélago se puede oír a los monos aulladores rojos. Estos tímidos primates no solo utilizan sus gritos para ahuyentar a los depredadores, sino también para marcar su territorio. A diferencia de sus vecinos isleños, los monos ardilla, los aulladores suelen moverse en grupos más pequeños y se mantienen en las capas superiores del dosel arbóreo.
Estos excelentes acróbatas rara vez pisan el suelo. Y durante las inundaciones son aún más reacios a acercarse al agua. Conocen bien los peligros que acechan bajo la superficie. Estamos a finales de julio, en el momento culminante de la crecida. El suelo de la selva se encuentra bajo 15 metros de agua. Las inundaciones provocan cambios en la vida de casi todas las especies. Una colonia de hormigas rojas ha tenido que evacuar su nido subterráneo por la subida del nivel del agua. Ahora son una presa fácil, a pesar del dolor que produce su picadura. Este árbol les proporcionará refugio hasta que bajen las aguas y puedan volver al suelo de la selva. Las resistentes hormigas se instalan rápidamente en una grieta de la corteza. Hay animales que no solo sobreviven, sino que prosperan con el cambio de condiciones. Las hormigas podadoras recorren incesantemente los árboles. Capaces de transportar pedazos de hojas que pesan 20 veces más que ellas, son unas auténticas bestias de carga. Pero estas hormigas son muy especiales. Se cree que constituyen una especie diferente a la que habita bajo tierra y han desarrollado un comportamiento único. Han cambiado el suelo de la selva por las copas de los árboles. Al construir sus nidos en las alturas han conseguido evitar las inundaciones anuales. A pesar de la subida de las aguas, su vida sigue desarrollándose sin contratiempos. Una colonia puede contener hasta 8 millones de individuos, lo que las convierte en uno de los animales dominantes en América del Sur. Y en uno de los habitantes más resistentes de las islas fluviales. Las hormigas obreras salen al exterior a recoger provisiones. Siempre encuentran el camino de vuelta porque en sus excursiones van dejando un rastro de feromonas. Estas feromonas son tan potentes que un solo gramo permitiría dejar un rastro que diese la vuelta al mundo. Solo seleccionan las hojas más tiernas y jugosas. Las poderosas mandíbulas de las hormigas cortan la celulosa con facilidad. Una vez cargadas, las hormigas emprenden el largo camino de vuelta al nido. Las hormigas podadoras mantienen huertos de hongos en las profundidades del nido. Y dependen casi por completo de estos huertos para alimentarse. El mantenimiento del huerto es crucial para la supervivencia de la colonia.
La hormiga reina es la única capaz de reproducirse. Puede poner miles de huevos al día, la mayoría de los cuales se convertirán en nuevas obreras. Las hormigas son auténticas especialistas de la selva y fuera del alcance de las aguas mantienen su posición dominante. Otros insectos no se adaptan con tanta facilidad a su nuevo hogar acuático. Algunos se ven obligados a aventurarse al otro lado de las aguas en busca de tierra seca. Es una travesía plagada de peligros. Bajo la superficie acechan las araguanas. Los peces merodean cerca de la superficie en busca de presas. Ningún insecto está a salvo. Cuando sube el nivel del agua, hay más presas al alcance de los peces. Es la época en que las araguanas aprovechan para engordar antes de que comience la estación seca. Algunos de los seres más extraños del río también aprovechan al máximo la abundancia de alimento. Los peces aguja se mantienen justo debajo de la superficie. Su perfil estilizado les permite pasar desapercibidos. Se sirven de la vista para cazar y nunca dejan pasar la oportunidad de capturar a los rezagados. Las arañas suelen ser presas fáciles. Los peces carnívoros no son los únicos seres subacuáticos que disfrutan de la abundancia de alimento. Uno de los animales más grandes de Sudamérica se oculta en estas aguas. El manatí amazónico es todo un icono de los archipiélagos de Anavilanas y Marigua. Ocultos en los remansos más tranquilos, se alimentan de la abundante comida que llega con la subida de las aguas. Para los manatíes este es un periodo de opulencia. Y también la época perfecta para criar a sus pequeños. Las hembras de estos esquivos mamíferos tienen una sola cría cada 2 años. La madre dedica mucho tiempo a enseñar a su pequeño las mejores rutas para atravesar el laberinto de canales fluviales. La cría necesitará todo el apoyo y los conocimientos de su madre porque la estación seca no tardará en llegar. Estamos en agosto y pronto terminará la estación de las lluvias. Por fin empieza a descender el nivel de las aguas.
Los animales y las plantas que han sobrevivido a las inundaciones tienen ante sí un periodo más seco. Sobrevivir en estas islas en constante cambio puede ser todo un desafío, pero siempre hay formas de conseguirlo. Cuando el nivel del agua empieza a descender, aparecen peces espectaculares en las aguas poco profundas. Los tetras cardenal viven en el corazón de la selva de palmas que se extiende a lo largo de las aguas del Río Negro. Esta familia hace un viaje de ida y vuelta de 8 horas todos los días para capturar estos peces diminutos. Su captura está destinada a los acuarios exóticos de todo el mundo y proporciona a la familia una fuente de ingresos vital. Con el mediodía llega la hora de regresar a la aldea. De vuelta en casa, se clasifican los peces rápidamente. Los más valiosos, los tetras cardenal, se separan de los demás y se guardan en contenedores. Un millar de peces se vende por unos $5. Son unos ingresos decentes que la familia complementa con la caza y la pesca. Una vez terminado el trabajo de la mañana, la vida en la aldea adquiere un ritmo más relajado. A finales de septiembre han cesado las intensas lluvias y el nivel de las aguas que habían engullido las islas ha descendido casi un tercio. Y con el descenso de las aguas reaparecen las playas. Para muchos animales, la vida vuelve a ser más fácil. Las mariposas se alimentan en la tierra que acaba de emerger. Las aves migratorias regresan para anidar. Las plantas que reaparecen cobran nueva vida con una explosión de verdor. Los monos ardilla se muestran menos temerosos del mundo que se extiende a sus pies, ya que al retirarse las aguas se han llevado consigo los peligros que ocultaban. Estas también son buenas noticias para los perezosos. Pero para los que visitan las islas durante la estación húmeda, llega la hora de partir. El manatí hembra y su cría han estado acumulando reservas durante los últimos 4 meses. Ahora tienen que prepararse para regresar a las grandes vías fluviales y comenzar el ayuno de la estación seca. Y los peces también tienen que abandonar la selva inundada de las islas y regresar a zonas más profundas del río.
Los archipiélagos de Anavilanas y Marigua se extienden a lo largo de 1000 kilómetros en el curso del río Negro. Proporcionan un hogar a algunos de los animales más resistentes del mundo. Cuando las aguas ocultan estas islas cada año, los animales que viven aquí se ven obligados a soportar condiciones extremas. Pero los animales han encontrado formas de adaptarse y han aprendido a sobrevivir en este entorno en permanente cambio. Aquí, en las selvas flotantes del Amazonas, todo aquel que no nada se hunde. Sin igual. El suelo de la selva se convierte en el lecho del río. Los peces comen en las copas de los árboles y las criaturas de las profundidades acechan a los habitantes del dosel arbóreo. Estamos en mayo y el nivel del agua empieza a subir. La vida de los animales que han hecho de las islas su hogar da un giro dramático. Aquí solo viven dos primates, los monos aulladores y los más numerosos monos ardilla que dominan el dosel arbóreo. Dado que pasan gran parte del año aislados de tierra firme, han aprendido a adaptarse a la vida sobre el agua. A primera hora de la mañana, un numeroso grupo sale en busca de comida. Los monos aprovechan al máximo la luz del día para sus expediciones por el dosel arbóreo. Lo que están buscando son las frutas, flores e insectos en los que se basa su dieta. Su larga cola les ayuda a mantener el equilibrio. Y gracias a sus hábiles manos y pies son capaces de explorar cualquier posibilidad de encontrar alimento. Pero en el dosel arbóreo no abunda la comida. Rodeados por el agua, los archipiélagos no ofrecen la abundancia de comida de la que disfrutan los monos en el resto de la selva amazónica. Algunos de los machos jóvenes no parecen muy impresionados por lo que ven y deciden explorar los niveles inferiores de la selva inundada, a comienzo de verdad. En el río Negro, la lluvia no se mide en centímetros, sino en metros. El río supera sus orillas y se desborda inundando las islas. Por asombroso que parezca, la selva tropical genera casi la mitad de la lluvia que recibe cada año. La otra mitad llega arrastrada por el viento desde el Océano Atlántico.
Las islas de los archipiélagos de Anavilanas y Mariwa se transforman. El agua llega a extenderse hasta 20 kilómetros más allá de ambas riberas. Islas enteras desaparecen bajo el agua, y en algunos lugares apenas quedan visibles las copas de los árboles. En junio, el nivel del agua puede haber ascendido hasta 10 metros, pero todavía tiene que subir más. Densas cortinas verdes ocultan el misterioso mundo interior de las islas. Los árboles y las plantas han desarrollado diferentes técnicas para sobrevivir a los meses que tienen que pasar bajo el agua. Algunas entran en una especie de hibernación. Otras pierden todas sus hojas. Y algunas incluso continúan fotosintetizando a pesar de estar sumergidas. En todas las islas del río los animales se adaptan a los nuevos desafíos que plantea la subida de las aguas. Más de 200 especies de pájaros viven en las islas del archipiélago de Anavilanas. Mientras unos se dedican a buscar comida, otros están buscando amor. Al vivir fuera del alcance de las aguas, los pájaros pueden dedicar todas sus energías al cortejo. Un perezoso de 3 dedos se ve obligado a vadear estas aguas traicioneras en busca de un nuevo hogar. A pesar del peligro que implica, no tiene más remedio. Aunque están adaptados a la vida en las copas de los árboles, los perezosos son sorprendentemente buenos nadadores. Se impulsan eficazmente con sus largos brazos y de hecho en el agua se mueven mucho más rápido que en tierra. Pero no lo suficiente para pasar desapercibido. La anaconda verde siempre está interesada en una comida fácil. Esta es una oportunidad demasiado buena para que uno de los depredadores más temibles de la selva la deje pasar. Las serpientes tienen unos quimiorreceptores en la lengua que les permiten percibir los movimientos de sus presas a través del agua. Finalmente el perezoso llega a un árbol adecuado, pero el camino hasta la copa es largo. Y el tiempo juega en su contra. Una vez atrapado, el perezoso no tiene ninguna posibilidad de escapar. Después de tan abundante comida, el reptil gigante no necesitará volver a cazar en semanas o incluso meses. La vida en las islas del río cambia sin cesar mientras el nivel del agua sigue subiendo. Las aguas que inundan la selva se originan a cientos de kilómetros de distancia, en las cumbres de los Andes. En diciembre, cuando las temperaturas empiezan a subir, el agua del deshielo de las montañas empieza a alimentar los numerosos afluentes del Amazonas. En su viaje hacia el este van aunando fuerzas.
Las lluvias aportan aún más agua y la estación húmeda da... La recompensa lo merece. Los monos jóvenes poseen una gran agudeza visual y son capaces de localizar comida en la densa vegetación con facilidad. Han encontrado una de sus comidas favoritas. El dulce néctar de las flores de Clitoria es irresistible. Después de una larga mañana comiendo, uno de los jóvenes necesita desesperadamente un trago de agua. Pero es muy arriesgado. En el agua acechan los caimanes negros. Un grito de alarma le pone en alerta, pero todavía no está fuera de peligro. El menor desliz puede ser fatal para el intrépido primate. Finalmente consigue volver a las alturas donde se siente seguro, por ahora. Los reptiles gigantes no son los únicos predadores que merodean por estas aguas. Pero ninguno de ellos tiene una reputación más temible que la piraña. La presencia de sangre en el agua desencadena una frenética carnicería. Estas pirañas de vientre rojo podrían devorar un mono y dejar sus huesos limpios en cuestión de segundos. Sus mandíbulas erizadas de afilados dientes están diseñadas para cortar limpiamente pequeños pedazos de carne. Mientras las aguas continúan subiendo, muchos animales quedan aislados. En lo más profundo del corazón de la selva amazónica se encuentra la mayor concentración de islas fluviales del mundo. A miles de kilómetros del océano más cercano, aquí se dan algunos de los hábitats más insólitos de la Tierra. Varadas en el poderoso río Negro. Estas islas son engullidas por las inundaciones estacionales que transforman completamente el paisaje. Todos los seres que viven aquí se ven obligados a adaptarse o morir. Así es la vida en la selva flotante del Amazonas. Las islas más salvajes. Las islas del Amazonas. La selva flotante. La selva amazónica cubre 4 millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta. Ocupa casi la mitad del continente sudamericano y la alimenta el poderoso río Amazonas.
Y en su corazón hay dos grandes grupos de islas. Son los archipiélagos de Anavilanas y Marigua. Son más de 1000 islas salpicadas a lo largo del río Negro, el mayor afluente del río Amazonas. Y juntas constituyen la mayor colección de islas fluviales del mundo. A miles de kilómetros del océano más cercano, estos archipiélagos fluviales son únicos. No están rodeados por arrecifes de coral y aguas cristalinas, sino por selva inundada y peligros ocultos. Aquí habitan algunas de las criaturas más extrañas del mundo. Inundadas durante 6 meses al año, estas islas son una masa de árboles sumergidos y plantas trepadoras. Este es un mundo